para presentarlo más tarde. Y después voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Y espero que puedan ver ahora. Tiene la pantalla donde dice Academia Cristo. ¿Pueden ver Amén. todo? Amén, Ok. amén. Y lo que normalmente es mi manera de manejar la clase, pido que todos lo pongan en mudo mientras que yo estoy presentando. Y entonces o me acatan la atención con su mano o usan el clic con levantar la mano y entonces yo voy y les busco. Porque así entonces no tenemos la dificultad de estar gritando el uno por encima del otro. Pero sí vamos a iniciar esta clase esta noche. Es la clase de la llegada del Salvador. Hay 8 lecciones para esta clase. Si lo vieron en el chat, lo expliqué. Vamos a tener clases cada martes y jueves por 4 semanas. Cada lección debe durar entre unos 50 a 60 minutos, dependiendo. Si hay preguntas, siempre vamos sobre tiempo, porque para mí lo importante es contestar la pregunta que existe. Y entonces también grabo las clases y lo pongo lo pongo en el YouTube y te doy el link como una hora después de que la clase se acabe. Pues siempre puedes regresar y buscar algo de la clase porque la tengo grabado. La lección número 1 que vamos a usar hoy, como estamos hablando sobre la llegada de Salvador, vamos a iniciarnos con los primeros capítulos del Nuevo Testamento. Jesús, la promesa que fue dada en el Antiguo Testamento por año y año, ahora por fin se cumple. En las otras lecciones vamos a ver a Gabriel anunciando, a Jesús naciendo, a los sabios, y después vamos a mirar a unos de los primeros eventos que sucedió en la vida de Jesús ya después de los 30 años. Pues, esta noche, como es la primera vez, quiero que cada persona, voy a llamarle por nombre, cada persona se presente, nos diga dónde radica, dónde está ubicada, y entonces denos un concepto de lo que estás buscando o aprender o llegar a conocer de esta clase. Y yo solamente voy en el orden que aparece en mi pantalla. Pues, Carlos Rodríguez, por favor, preséntate de dónde vienes y qué quieres aprender. Bienvenido a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Eduardo Rodríguez Aguilar, vivo en Venezuela, estado Apure, San Fernando, estado Apure, y aprender un poco más a profundidad lo que es la palabra de Dios. Concepto como tal específico no tengo con uno, sino que lo que vaya aprendiendo a medida que avance el tiempo. A medida que Muy vaya avanzando las lecciones, voy aprendiendo y entendiendo. Por lo menos excelente. lo que fue lo de la 4C, lo escuché del profesor Lucas, pero ahora él no nos lo explicó, sino que simplemente nos habló de la 4C así por encimita y ya, porque no se refería nada a la clase, sino que ahorita sí se va a ver Sí, el trasfondo de cada una de las letras, lo que sí. significa. Vamos a Amén. profundizarlo en cada lección. Pues espero que al terminar estas otras lecciones van a soñar con los 4C, porque no hay otra. Gracias, Carlos. Gracias. Voy a permitir que César entre. Raúl, introdúzcate y dime dónde vives y qué quieres aprender. Bueno, mi nombre es Raúl Cabrera, soy de San Juan, Argentina, y bueno, mi idea es aprender que en algún momento poder estar frente a una congregación y poder enseñar lo que aprendí a través de este medio. Si bien todos leemos y tenemos una base de lectura diaria en lo que es la palabra, pero necesitamos tener como una especie de técnica para poder enseñar y que el oyente comprenda. Esa es la idea de esto y bueno, es por eso que estamos aquí. Excelente, excelente. Gracias, Raúl. Daniel, preséntate al grupo, por favor. Daniel Roldán.
Parece que hay otro Daniel ahí también, gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Bueno, bendiciones. Eh, Me encontré con este medio y bueno, tuve las clases previas y esto me fue llevando a este momento que estoy ahora, siempre con el ánimo de aprender. Eh, bueno, aprovechar el año, digamos, por ahí no nada presencial y bueno, la verdad que esto es una herramienta muy valiosa y bueno, y aprovecharla para adquirir más conocimiento y poder utilizarlo, por supuesto, no solamente tenerlo, sino poder tenerlo a disposición para servir a la iglesia o bueno, donde el Señor me permita. ok. ¿Y dónde radicas, Daniel? A Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina. Pues tenemos dos de Argentina. Excelente. Gracias, Daniel. César, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, gracias a Dios. Aquí listo para enseñar otra clase. Y buenas noches a todos los hermanos quienes están presentes. ¿Dónde vives, César? Vivo en Ecuador. Ecuador, muy bien. Al centro del mundo. ¿Y qué esperas de estas clases? Bueno, quisiera conocer un poco más lo esencial de la Biblia para poder conocer el mundo espiritual y también conocer lo que es la personalidad de cada uno de nosotros, cuál es el pecado, cómo es el pecado, cómo es la gracia y cómo es la voluntad de Dios. Entonces, conocer todos los criterios que Dios tiene su propósito en la Biblia para cambiar a los seres humanos. Excelente, excelente. Cada vez que leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja y lo que acabas de describir va a suceder. No hay duda, no hay duda. Gracias, César. Me parece en la pantalla, no sé si es tu nombre o es el nombre del aparato, pero se llama Honor, RKY. Introdúzcate, por favor, y denos un nombre más que, bueno, si tu nombre es Honor, gracias a Dios, pero ¿quién tiene el aparato que dice Honor? Yo, Buenas Oh, ok. noches. Buenas noches. Introdúzcate y dime de dónde eres y qué quieres aprender. Cuando va a hablar, ¿Mm? haga lo mismo cuando va a hablar, siempre lo activa y yo pues. ¿Cómo puedo ver eso, mija? Buenas noches. Mi dispositivo es Honor. Me acabo de conectar. Sí, Honor. Mi nombre es Alejandro Salazar. Alejandro Salazar. Muy bien. ¿Dónde vives, Alejandro? Soy de Colombia. Vivo en Medellín. Ok. ¿Y qué piensas aprender o qué quieres aprender de esta clase? Pues aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre el Redentor, sobre Cristo. Despejar de pronto algunas inquietudes que se escuchan, que se ven. Entonces quiero despejar, conocer mucho más a fondo realmente la historia de la Biblia, la historia de Jesucristo y de la salvación. Excelente, excelente, Alejandro. Gracias. José González, por favor. Te toca a ti. Para todos, bendiciones. Bueno, en esta noche quiero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad y bueno, quiero aprender cada día más sobre la gracia de Dios. Soy de Colombia también, de la ciudad de Valledupar y estoy aquí dispuesto a aprender y
aprenderme esta técnica de las 4C que me ha dejado desde la clase anterior, también me ha dejado allí pendiente, y poder ser un buen discípulo para también enseñar a otros a seguir al Señor. Muchas bendiciones. Excelente. Gracias, José. Jorge Durán. Introdúzcate de dónde eres y qué quieres aprender. Buenas noches para todos. Mi nombre es Jorge Durán. Yo soy de Colombia, de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Bueno, lo que queremos es realmente tener más conocimiento sobre las escrituras y poder de alguna manera pues defendernos de tantas cosas que no son propias pues, del Señor y de lo que está escrito en las escrituras, por tantas herejías y tantas cosas pues que se presentan a diario. Entonces el conocimiento que uno adquiere de la palabra de Dios pues lo llena a uno aún más y uno pueda pues tener mayor conocimiento y se pueda defender de las cosas que van en contra de Jesús y de la palabra de Dios. Eso es lo que busco realmente de descubrimiento del mensaje de las escrituras, profesor. Excelente, Gracias. Jorge. Me alegro que llegas a estudiar con nosotros. Carlos Monzón Esteves, por favor. Bendiciones para todos, muy buenas noches. Es para mí un gusto estar reunido ya en lo que es el primer aprendizaje. Yo tengo una pregunta, mi amado hermano. Sí. Fíjese que yo no entendí, y es respecto a las cuatro S. La 4C. Sí, Perdón, vamos 4C. a tomar tiempo para aclarar esto en una diapositiva ya seguido. Ok. Muchísimas gracias, mis hermanos, y sigamos adelante. Sigamos adelante. Ramón, por favor. Buenas noches, hermanos. La gracia y la paz del Señor esté con ustedes. Yo soy Juan Ramón Altamirano, soy de Entre Ríos, Argentina. Y bueno, mi interés es poder aprender un poco más de la palabra del Señor, de la vivencia de nuestro Señor Jesucristo, que en estos tiempos es muy difícil que la gente entienda y comprenda de lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque en estos tiempos es muy común que la gente solamente escuche al otro que lo habla, pero no se pone a indagar, a estudiar, a ver qué es lo que el Señor le dice a través de la Biblia. Entonces, bueno, me gustó mucho el curso y entonces estoy aquí para siempre poder aprender y también dar lo que sé para los hermanos que sirvan, amén, para el que les sirva, también aportar un granito de arena para todos los hermanos que estamos en este curso, amén. Así que bueno, ese es mi interés. Así que bueno, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así que gracias, pastor. Gracias, Ramón. Daniel Pucho, por favor. Daniel. Ok. Voy a brincar a Daniel si llega, entonces la atendemos. Orlando Fernández, por favor, preséntate de dónde eres y qué quieres aprender. A veces ponemos todo en mudo y después desaparecemos por un poquito de tiempo. Ok, ahí vamos, ahí vamos.
Está bien, está bien. De ahora en adelante yo estoy aquí siempre abriendo el link de Zoom unos 15 minutos antes de que se comience el estudio y yo voy, cada vez que alguien entra, charlamos un poquito y no vamos a hacer esto de nuevo, no vamos a presentarnos de nuevo, a menos que alguien nuevo llegue. Vamos a empezar con una oración. Bendito Padre Celestial, desde la caída al pecado, en el huerto de Edén, la necesidad de un Salvador, tú lo prometiste. Por siglos repetiste la promesa de tu Hijo que iba a venir para aplastar al pecado, aplastar al diablo. En estas 8 lecciones, Dios, nos das la habilidad de ver cómo tú cumples y cumpliste con esa promesa. Envíanos tu Espíritu Santo para que podamos entender mejor, captar mejor, considerar mejor lo que tú has hecho por nosotros y cómo tú cumples tus promesas. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Muy bien, los objetivos de esta lección ya hemos presentado, hemos investigado, identificado el propósito. Vamos a estudiar en 8 lecciones para entender cómo Dios cumplió con la promesa. Y más que nada vamos a mirar a los 4 Cs. Captar, contar, considerar y consolidar. Para entender mejor cómo tú y yo podemos compartir esto con otro. Damos gracias a Dios que Él nos alimenta con su palabra y pedimos que Dios nos use para alimentar a otros. Y en las primeras 2 lecciones, hoy el jueves, vamos a investigar más pegado el concepto de considerar. Pues es la llegada del Salvador y aquí tienes las 4 Cs antes. Tengo yo una hoja que voy a poner en el grupo de WhatsApp de información que explica un poquito más de cada uno de esos 4, pero realmente significa lo que significa. Captar es que yo lo agarre. Contar es que yo lo cuente a otro. Considerar es que yo lo entiende de manera que puede contestar preguntas. Y consolidar es donde yo puedo entonces tomar una aplicación de esta historia a la vida mía, a la vida de otro. Yo como pastor, yo uso estas 4 cosas no solamente en una clase bíblica, pero en un sermón, cuando alguien me para en la calle, cuando estoy hablando con otro, siempre tengo en mente estas realidades. Quizás no siempre con las 4 C, pero tenemos estas realidades en mente para poder ayudarnos a compartir la palabra de Dios. Como vieron en el informe, yo soy el pastor Timoteo Flunker. Ahorita vivo en la ciudad de Green Bay, Wisconsin, unas 3 horas al norte de la ciudad de Chicago. Nací en los Estados Unidos, pero me crié en Puerto Rico. Mi papá fue misionero hace muchos años. Yo fui joven en Puerto Rico. Y después de Puerto Rico, mi papá se fue a Brasil, olvidó su español, agarró el portugués. Y yo gradué del seminario en el 93 y en el 99 me fui a México, al DF, a la Ciudad de México, para ser misionero. Trabajé ahí por 3 años y desde el 2002, aquí en los Estados Unidos, estoy trabajando como consejero fraternal a la obra hispanohablante de nuestro sínodo aquí en los Estados Unidos. Pues yo trabajo con iglesias en todos Estados Unidos, de Nueva York a Los Ángeles, del estado de Alaska hasta la ciudad de Miami. Cualquier punto donde hay hispanohablantes y hay una iglesia que quiero compartir con ellos, yo soy el consejero fraternal. Me llaman a mí, le doy avisos y a veces viajo para ayudarles. Eso soy quien yo. Eso soy yo. Pues
Hoy vamos a leer y entender las historias claves de la primera parte de la vida del ministerio de Jesús. Y vamos a entender, captar, contar, considerar y consolidar. Y el concepto es prepararnos para compartir las historias bíblicas usando las 4 Cs. Y el proyecto final sería preparar una de estas 8 historias que vamos a tomar. Y tú lo vas a hacer y me lo vas a grabar y compartir conmigo como maestro. Y yo no voy a decir, oh, hiciste esto mal o hiciste esto mal. No, simplemente quiero ver cómo estás usando las 4 Cs. Y si veo algo, un comentario, con todo gusto te lo voy a dar. Pero cumplir con esta clase es contar una de estas historias usando las 4 Cs y compartiéndolo con otro. Puede ser familiar, puede ser un desconocido, puede ser un compañero de trabajo, sea quien sea. Yo no sé quién lo vas a compartir, a mí no importa. Ya hemos visto el esquema, tenemos 8 clases en vivas. Siempre vamos a empezar con oración, hablar sobre el tema, la historia, cuáles los 4 Cs. Yo les doy la tarea para la próxima vez y entonces terminamos con la bendición. Te quiero dar una encuesta breve hablando sobre el concepto. Lo voy a lanzar ahora. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan cómodo se siente preparándose para compartir una historia bíblica con alguien? Y aquí no hay ni respuesta correcta o incorrecta, simplemente encuesta. Pues ahí en tu pantalla, si pueden, escoge uno de estos 5. Y no vamos a hablar, simplemente quiero ver cómo está la clase dividida para mí. Ok. Ahí tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Debemos tener 11 en total. Veo que hay 7 ahí. 8. 9. Ok. Quizás con pantalla pequeña no se puede hacerlo bien y entiendo. Simplemente es un concepto. A veces yo cuando enseño estas clases me encuentro con personas que casi nunca han compartido la palabra de Dios. Se sienten completamente incómodo o incómodo. Veo que muchos de nosotros tienen un poquito de facilidad y entonces podemos tomar estas clases para mejorar nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios. Gracias por su encuesta. Lo puedo compartir con ustedes, simplemente para que lo vean. Y vean que la gran mayoría se sienten cómodos. Excelente. Gracias, hermanos, por su atención. En la pantalla tenemos una pregunta. ¿Quiénes son los ángeles? Ese es el concepto de captar. Siempre empezamos una historia o algo con una pregunta que puede captar la atención de otro. Pues, ¿quiénes son los ángeles? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? ¿Quiénes son los ángeles de Dios? Sí, Carlos. Para mí son seres espirituales, o sea, son seres espirituales asexuales. Ok. Son seres espirituales, no tienen sexo. Muy bien. Sí, Jorge. Tienen diferentes rangos. Sí, parece que en el Antiguo Testamento parece que tenemos niveles. ¿Cuál es el trabajo primordial de un ángel? Jorge. Para el servicio de la humanidad. Ok. Servicio. Y te voy a... Hay ejemplos donde el ángel sirve a la humanidad, pero la verdad es que el trabajo primordial de un ángel es servir a Dios. La palabra ángel o en el griego ángelos significa mensajero. Y casi siempre, de vez en cuando tenemos los ángeles que salvaron a Lot. No estaban anunciando nada, simplemente estaban salvando.
Pero la gran mayoría en el Antiguo Testamento, cuando vemos a ángeles y también en el Nuevo Testamento, están anunciando algo, están sirviendo a Dios y anunciando. Podemos decir que los ángeles son los mensajeros de Dios. También tenemos un salmo en el Antiguo Testamento, el Salmo 91, que nos dice que los ángeles también son protectores. Yo, como comenté, yo viví en el DF, la ciudad. En aquel entonces era la ciudad más grande en toda Latinoamérica, la segunda ciudad más grande en todo el mundo. Y le puedo decir que yo tuve muchos ángeles cuidándome, porque manejé mi carro por 3 años, nunca choqué. Y en ese lugar grande, bueno, si alguien vive en Buenos Aires, ya sabe cómo es, una ciudad grande, hay carros y hay personas que manejan sin saber. Ok, tuve muchos ángeles cuidándome. Pues ya vemos, los ángeles son siervos de Dios, son mensajeros, son vigilantes. Y también Jesús nos dice que los ángeles van a jugar un papel clave en el día final. En aquel tiempo van a servir como quienes nos reúnen. Pues entramos a la historia. Parte de tu tarea era leer la historia de Lucas 1, 26 al 56. Y yo voy a usar mi método. Yo también lo leí, pero a mí me gusta contar la historia. Pues voy a usar mis palabras y voy a explicar, voy a contar la historia. Y la historia simplemente tiene 2 personas claves, el ángel Gabriel y una virgen llamada María. María vivía en una ciudad llamada Nazaret. Ella era descendiente del rey David. En aquel tiempo, todos sabían que Dios había prometido que por la línea de David iba a venir el Salvador. Ella es parte de la línea de David. María está ahí en su cuarto, le aparece un ángel y dice, no te preocupes, Dios quiere estar contigo. Llena de gracias, llena de gracia. María oye estas palabras del ángel y no sabe qué pensar. Se sorprende, dice la Biblia. Y el ángel le dice claramente, María, no tengas miedo. Tú gozas del favor de Dios. Es decir, Dios te ha escogido a ti. Vas a quedar encinta, vas a tener hijo. Y cuando tienes a tu hijo, le vas a poner el nombre Jesús. Él será gran hombre, es hijo del Altísimo. El Dios lo hará rey, como su antepasado David. Y él va a reinar para siempre. Su reinado nunca tendrá fin. Al oír esto, María dijo, yo no estoy casado, no vivo con nadie, no tengo relaciones sexuales. ¿Cómo puedo yo tener un hijo? Y el ángel dice, mira, este va a ser hijo de Dios, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y el poder del Dios Altísimo va a causar que esto pase. El niño que va a nacer es santo y hijo de Dios. Y para que no tengas duda, tienes una pariente llamada Isabel. Ella era estéril, nunca había tenido hijos. Y ahorita, por el favor de Dios, ella está encinta. Ya han pasado casi 6 meses. Disculpe, pasado 6 meses. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. María escucha todo esto y dice, ok, yo soy esclava, soy sierva de Dios. Que Dios haga conmigo como Él lo ha dicho. Y con eso, Gabriel se fue. María se puso encinta. Empezó a ver que había niño dentro de mí. Y ella salió de Nazaret. Fue y buscó en una región montañosa de Judea a su parienta Elizabeth. Sí, César. César, ¿tienes pregunta? Sí, pastor. Sí. O sea, le preguntaré,
O sea, Espíritu Santo es del mismo Dios, o sea, ¿de dónde proviene? ¿Quién es del Espíritu Santo? O sea, El ¿cuál? Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Pero Padre cumple, tiene, por lo pero cumple, general, su trabajo primordial es de crear y preservar. Dios el Hijo Jesús es nuestro redentor. Él nos salva. Dios el Espíritu Santo es el quien trabaja, procede de Dios el Padre, Dios el Hijo, y él testifica sobre Jesús. En esta ocasión, Dios causó que el Espíritu Santo creara el embarazo con María. No sabemos cómo, por qué, esto es cuestión de Dios. La Biblia no nos declara claramente. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Padre es Dios, Jesús es Dios, Espíritu Santo es Dios. Pero hay un solo Dios. Y por eso lo llamamos la Trinidad. Tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Ok? Muy bien, sigo con la historia. María llegó a ver a Elizabeth. Elizabeth dijo, mira, ahí viene la mamá de mi Salvador, aún mi hijo Juan, todavía no ha nacido. Reconoce la presencia del Salvador porque está brincando dentro de mi vientre. Y entonces María cantó. Y en su canción ella declara que mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque yo no merezco esto, pero Dios me ha considerado y me ha dado esta oportunidad de servirle a Él. Y después en la canción María cuenta todo lo que va a hacer Dios, todo lo que ha hecho Dios. Santo es su nombre, tiene misericordia. Derribó a los reyes de sus tronos, puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos. Y por 3 meses María se quedó allí en esa región montañosa. No se conoció con su novio ahorita, pero ella vivió con Elizabeth. Y yo pienso que ella vivió hasta que Juan el Bautista nació. Y después ella 3, 4 meses embarazadas regresó con José. Pero eso lo vamos a ver en la historia que viene. Pues consideramos, y esta es la tercera C, en el considerar vamos a enfocar en lo que es la historia específica. Pues hacemos la pregunta, ¿quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Sí, Alejandro. Bueno, los Deme 2 o personajes de la 3 historia. personajes en la historia. Los personajes de la historia está María, ¿Ok? que es la privilegiada. Está el ángel Gabriel, que es el de la noticia, el del mensaje. Sí. Y está, ¿cómo se llama la otra? Elizabeth, la parienta de María. Elizabeth, la parienta de Elizabeth, María. excelente. Muy bien. ¿Qué otros personajes existen? Sí, Carlos. Está José. Bueno, todavía José no ha llegado. Lo tenemos en mente, pero todavía no ha llegado a esta historia. Bueno, allí María, el ángel, la noticia que le da el ángel referente a la concepción. Buenas noches, bendiciones, hermano pastor. Muy buenas noches, Richard. Me alegro que llegas. Bueno, no me abrí el enlace.
Bueno, eso sucede de vez en cuando, pero todo está grabado, pues puedes buscar cuando tengas tiempo, puedes mirar a lo que hemos hecho hasta este punto. Jorge, ¿cuántos otros personajes? Nos queda uno bastante importante. ¿Y el Espíritu Santo se considera? Sí, sí se considera el Espíritu Santo. Eso para mí es personaje importante porque sin el Espíritu Santo, según la palabra, no tenemos la habilidad de concebir, porque no va a ser concebido por medio de José. José no está presente. El ángel dijo que el Espíritu Santo iba a causar esa concepción. Pues fue concebido por el Espíritu Santo. Lo decimos en el credo niceno, lo decimos en el credo apostólico. ¿Okay? ¿Hay objetos o animales en esta historia? ¿Algo que nos capta la atención? A veces sí, a veces no. Sí, Richard. El objeto puedo ver yo en la casa y el oído. Ok. Amén. Muy bien. Sí, Jorge. El objeto es la ciudad en Galilea, donde ellos estaban viviendo. En Nazaret, correcto. En Nazaret y después cuando fueron a Judá, donde Elizabeth. Sí, sí, excelente. Carlos, ¿otro objeto? Ok. Richard, ¿tienes algo más? El otro objeto también está la ciudad de Judá, donde vivía Elizabeth con Zacarías, en la casa de Zacarías. Sí, no tenemos el nombre de la ciudad, solamente nos dice que ellos vivían en un lugar montañoso de Judea, que hay muchas montañas, bueno, son colinas para nosotros. Okay. Carlos, ¿algo más? Sí, pastor, quería anunciar lo que son los personajes, algunos de los personajes que están Los Ángeles, María, y también menciona lo que es la familiar, que es la prima. Menciona también lo que es el lugar Nazaret. Correcto. Menciona también lo que es Espíritu Santo. Menciona también lo que es de Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista todavía no ha nacido, está en vientre de su mamá. Correcto. Y ya pueden ver en pantalla que Carlos ha dado a reconocer de nuevo que la historia ocurrió en la ciudad donde Nazaret, donde vivía María, y después en la lugar montañosa. ¿Cuándo ocurrió la historia? Tenemos algo particular aquí. Sabemos que fue antes de que nació Jesús, ¿ok? No buscamos fecha, no buscamos fue el 12 de diciembre del siglo. Simplemente sabemos, tenemos 2 puntos específicos. Sabemos que Jesús no ha nacido, pero también sabemos que Elizabeth estaba embarazada por 6 meses. Y como ella se quedó allá por 3 meses más, me imagino que vio Elizabeth dar a luz a Juan el Bautista. Pero también tenemos algo muy particular. En Gálatas capítulo 4, después de siglos de que Dios había prometido que va a venir, Dios simplemente dice, cuando se cumplió el tiempo señalado. Es decir, este evento ocurrió en la historia del mundo exactamente cuando Dios quiso que sucediera. Si vemos a la historia del mundo, el Imperio Romano son los conquistadores más recientes.
Los de Asiria habían conquistado, los de Babilonia han conquistado, los de Persia habían conquistado, los de Grecia habían conquistado. Ahora tenemos a los romanos. Pero por causas romanos hay paz, no hay guerra ahorita. La Pax Romana, la paz de Roma, causó que no existía guerra fuerte en este tiempo. Y esto fue el tiempo que pidió específicamente Dios para que esto sucediera. ¿Ok? Ahora, también en considerar, vamos a tener dos o tres preguntas que siempre queremos considerar. La primera es, ¿cuál es el problema de la historia? Yo veo que hay una en particular y una que se puede considerar. Richard, ¿qué piensas? Tienes que quitarte el mudo. Quítate el mudo, Richard. Ahí, Yo veo en el versículo 29, es lo que puedo ver yo, que María se turbó cuando le apareció el ángel Gabriel. ¿Y por qué se turbó? ¿Ah? ¿Por qué María estaba asustada? Porque ella pensaba que saludación es esta. Sí, sí. ¿Por qué me viene una criatura como esta a mí? ¿Quién soy yo que merezco esto? ¿Okay? Además, había otro problema. Así es. Gabriel dijo que vas a tener niño. ¿Y qué dice María? La Raúl, duda. ¿qué dice María cuando Gabriel Duda. dice vas a tener niño? ¿Qué dice María? Y ella duda, el problema que ella tenía es que dudaba de lo que estaba por suceder, porque era virgen. Sí, sí. Pensaba que no podía. No tiene, bueno, tiene novio, pero no tiene relaciones sexuales, es virgen. Y el ángel está diciendo, vas a concebir, vas a tener niño. Esto no tiene sentido, pues el problema es, más que nada, la duda de María. Era virgen, no podía creer que esto sucediera. Ahora, el ángel sí le contesta. El ángel le contesta que para Dios no hay nada imposible. Jorge, otra duda que existe, otro problema que existe. No, iba a decir lo mismo porque cuando el ángel le dijo eso, pues ella dijo que cómo sería esto si ella no conocía a ningún varón. Entonces el Correcto. ángel respondió que ella sería concedida por el Espíritu Santo de Dios, porque era imposible, las cosas de Dios no son cosas imposibles. Pues el problema es que tenemos una virgen y hay promesa de un hijo. ¿Cómo va a ser esto? Ok, Dios lo tiene. ¿Cuál es? ¿Cómo se resuelve el problema? Las palabras del ángel, para Dios no hay nada imposible. Raúl. Raúl, quítate el mudo. El problema lo soluciona cuando se entera María que estaba embarazada de Elizabeth de 6 meses y era estéril, era algo imposible, y le estaba viendo el milagro. Ahí se soluciona, creo, el problema. Sí, sí. Jorge, ¿quieres añadir algo? El otro problema es que cuando el ángel le dijo a María que Elizabeth, siendo una persona de edad, también iba a quedar encinta. Ese era otro problema porque pues ya era una persona avanzada en edad. Pero Dios solucionó ese problema. Claro que sí. Es la bendición de un niño, correcto. ¿Ok? Ahora, bajo el concepto de consolidar, tomamos todo esto y lo ponemos en una cajita como un regalo. ¿Cuál es el punto primordial, principal de esta historia? Sí, Raúl. Que debemos creer o confiar en Dios a pesar de todas las situaciones que se puedan presentar. Porque Ok. acá tenía dos problemas, uno que era estéril Elizabeth y el otro que María era virgen, eran dos cosas imposibles. Y acá nos damos cuenta en esta historia que para Dios no hay nada imposible y todo se resuelve. Correcto.
Richard, ¿quieres añadir? El punto principal para uno es que no debemos tener miedo, sino recibir la voluntad que la palabra y ir a cumplir con esa palabra. Muy bien, muy bien. Pues si ese es el punto principal, entonces siempre hago la pregunta, ¿dónde veo pecado? Y pienso en mi vida. Yo actúo como alguien en la historia. ¿Dónde veo pecado en esta historia? Raúl. Y el pecado de la duda. Ok. Porque la duda es un pecado, una ofensa para Dios. Sí. Creo que más que nada, estamos hablando aquí del pecado de la duda. Más que nada. Ahora, quizás podemos pensar, pero mira, ¿quién es María? Que Dios escoge a María. María no tiene nada impresionante, es virgen, es joven, es una mujer de 14, 15 años. No ha hecho nada para alcanzar la voluntad de Dios. Y quizás pensamos, mira, yo no quiero que Dios me pide de mí algo que no quiero hacer. Puede existir, pero creo que el punto primordial de esta historia es la duda. ¿Y en qué versos o qué palabras veo el amor de Dios para mí? Richard, ¿dónde ves el amor de Dios? Jorge, ¿dónde ves el amor de Dios? El amor de Dios se refleja ofreciendo a su Hijo para que pague por los pecados de la humanidad y seamos salvos por él, ya que todos estábamos condenados a morir por el pecado original. Muy bien. El amor principal, Dios cumple con su promesa. Podemos ver varios versículos, podemos verlo en la canción de María. Dios cumple. Richard, ¿quieres añadir algo? No, me había aquí confundido. Ok, no hay problema, no hay problema. Pues cuando veo eso, el amor de Dios para mí, Dios cumple con su promesa, manda a Jesús. Y el jueves vamos a ver a Jesús naciendo. ¿Qué pediré de Dios? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica? Jorge, ¿qué opinas? Pues yo pido de Dios que sea mi único Dios verdadero y hacer la voluntad, creyendo en su Hijo Jesús para salvación y vida eterna. ¿Ok? Aun cuando pide algo increíble o algo que parece imposible, Dios quiere que yo tenga fe en Él y que yo entiendo lo que Él quiere para mí. Muy bien, pues en el consolidar buscamos la habilidad de no solamente repetir la historia, sino aplicarlo a nuestras vidas y entender cómo lo podemos hacer en nuestras vidas. ¿Ok? Pues, ¿por qué son importantes las 5 preguntas de considerar? 5, 4, cuantos que sean. Lo obvio es que los detalles nos ayudan en la comprensión de la historia. Y cuando consideramos todo, vemos a cuáles son las personas, cuáles son los animales, objetos, dónde es el lugar, etcétera. Entonces agarramos lo que realmente nos está diciendo la historia. Además de eso, cuando lo consideramos de esta manera, estamos demostrando que la Biblia interpreta la Biblia. Donde fallamos es cuando tratamos de poner nuestra interpretación. Pero cuando miramos, cuando consideramos lo que dice Dios, permitimos que Dios hable. Permitimos que Dios nos muestre lo que Él nos está diciendo. Nos sometemos debajo de la palabra de Dios. Y por eso consideramos a la palabra de Dios. ¿Ok?
Tu tarea para el jueves. Al terminar esta clase, voy a subir el link de esta grabación y voy a subir el video para la lección número 2 y también la hoja de tarea. Nada más que las preguntas que nos van a ayudar a captar y considerar la historia. Y vamos a mirar a Mateo 1, donde vamos a ser introducidos a José. Pues quiero que lean a Mateo 1, vean el video y si necesitan agarrar esto pueden mirar a el video que voy a subir también. ¿Hay alguna pregunta o otro comentario de hoy que quieren compartir? Entonces tuvimos buena clase. A mí no me falló el internet. Sí, Raúl. Al momento de que nosotros queramos aplicar un tipo de historia como esta a una persona, la persona nos tiene que presentar un problema, como decir, o sea, por ejemplo, viene una persona en un estado depresivo o cualquier sea el problema, y analizando eso nosotros lo relacionamos con alguna historia de la Biblia y Eso es una manera de usarlo, sí. La otra o sea, manera es buscando estas simplemente contar la historia y permitir que la persona pregunte por su propia cuenta. Oye, ¿qué pecado esta historia me causa pensar? Cuando yo presento un sermón, cuando presento un estudio bíblico, no solamente presento a los que están deprimidos, los que están buscando una respuesta. Estoy presentando a personas, pero también estoy presentando la palabra para que ellos, nunca pensé que yo pensaba de esta manera o actuaba de esta manera. Ahora con esta historia, ¿cuál es mi pecado? Pues hay dos maneras de captar esta realidad. O te presentan con alguien que tiene una dificultad y vamos a usar una historia para ayudarle, o presentamos la historia y permitimos que la historia presente cuál es el problema. Puede ser que antes de esa historia nadie había pensado, yo tengo duda. Pero al terminar esta historia piensan, yo soy como María, dudo de esto, dudo de lo otro. Y la historia y la presentación de la historia causó que esa persona pensara de esa manera. Trabajo del Espíritu Santo. ¿Me explico? Sí, ahora entendí. Claro, con esto me reveló que la duda era incluso en mí el problema a veces, que dudamos muchas veces. Sí, la duda. Bueno, yo solamente tengo 58 años de vida aquí en la tierra. Les aseguro, dudo demasiadas veces. Demasiadas veces. Es trabajo para el cristiano que tiene, y todos tenemos, el ser pecaminoso, es trabajo uno cada día. No quiero dudar de las promesas de Dios para mí, pero la verdad es que fallo. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración y después nos despedimos uno por uno. ¿Ok? Oremos. Bendito Padre Celestial, cumpliste con la promesa. Mandaste a tu Hijo por medio de una joven virgen. Ella no merecía, pero en tu gracia, en tu misericordia, escogiste a ella. Cumpliste tu promesa usando a tus siervos. Pedimos, Dios, que nos use a nosotros también, como siervos. Nos sometemos a ti, a tu palabra, y denos la capacidad y el deseo de compartir esta y muchas otras historias con quienes lo necesitan y con quienes nos encontramos. En el nombre de Jesús y con su paz lo oramos. Amén. Muy bien, pues mi costumbre es pedir que cada persona se despide y con eso nos terminamos esta lección. Pues César, despídate por favor. Gracias por la enseñanza, pastor. Excelente. José González, despídete por favor. Y excelente noche para todos. Gracias. Jorge Durán, despídete por favor. Muy agradecido por la lección, profesor. Y esperamos la próxima, que es el jueves.
El jueves, misma hora. Alejandro, despídete, por favor. Ok, Carlos Rodríguez, despídete, por favor. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a la familia de cada uno. Amén. Amén. Ramón, despídete, por favor. Dios bendiga a todos los hermanos, que tengan una excelente noche, que la gracia y la paz de Jesucristo reine en cada una de sus vidas y en cada uno de sus seres queridos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Carlos Monzones Teves, por favor, despídete. Yo los bendigo con el amor de nuestro Señor Jesucristo desde aquí de mi bella Guatemala. Soy guatemalteco, no me presenté al principio, pero estoy muy agradecido con cada uno de los compañeros que estamos inscritos y en el grupo, y especialmente le damos gracias a cada uno de los maestros que nos imparten las clases. Que la paz de Dios quede en cada uno de sus corazones y nos vemos la próxima. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Daniel Pucho, si estás presente, despídete, por favor. Ok. Andrés Enrique, despídete, por favor. Muy buenas noches a todos, saludos desde Guatemala, que pasen una excelente noche, bendiciones. Bendiciones, nos vemos el jueves, primero Dios. Orlando Fernández, despídete, por favor. Ok. Daniel, creo que vi que quitaste el mudo por un momento. Despídete, por favor, Daniel. Sí, pastor, Dios me lo bendiga por estas clases también a mis hermanos que están en clases. Que la paz de Dios siempre esté con nosotros. Desde Bolivia, saludos, pastor. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, con eso yo me despido también, paro la grabación y nos vemos el jueves que viene. Necesito buscar dónde está. Buenas noches, Dios bendiga a todos, hermanos. Buenas noches.